Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola Titi, ¿cómo estás? Hola, estoy ansiosa porque se termine este semestre, pero agradecida al Señor porque se ha hecho presente. ¿Tú, Mati? Bueno, Titita, yo cansadísimo, con ganas de que llegue el sábado por fin. Por favor, que se acabe esta semana. Bueno, ustedes quizás que lo están escuchando ya va a ser Shabbat, así que feliz sábado para ustedes. Un aplauso. Un aplauso también para Jesús, que es nuestro invitado siempre. Eso. Agradecemos siempre su audiencia. Recuerden que nuestros materiales están en el espacio podcast. no lo han publicado, pero ahora que se va a postear, mándenle harto cariñito a nuestros community managers, que no todas las semanas son buenas, pero van a postear ya. Así que no se preocupen. Recuerden darle me gusta, escribir, nos mandan saludos. Después esta otra semana lo leemos, pero siempre está en Spotify. Así que pueden escuchar igual nuestro material. Así que vamos a comenzar. Le vamos a pedir a la Titita que pueda hacer una oración para poder ya estudiar esta lección. Perfecto. De la lección de esta semana. Padre amado, Señor, que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Gracias, Padre, porque ya está llegando su sábado, porque podemos estudiar, Señor, su lección. Te pido, por favor, que pueda ayudarnos, Señor, en nuestra vida espiritual, que podamos acercarnos más a usted, Señor, con esto. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a estudiar la lección ya número 8, que lleva por título Muerte, Juicio y Resurrección. Más tardecito vamos a leer Daniel 7, que es donde se encuentra la lección de esta semana. Y vamos a hablar que desde el principio el cerebro comenzó a ingresar, registrar y clasificar toda la información que llegaba a través de los 5 sentidos de Adán, ¿cierto? Comenzó a escribir toda la historia de su vida, la cual quedaba grabada en el cerebro de forma detallada. Esto formó su propia identidad, una identidad única. Cuando Adán murió, toda su vida había estado almacenada en unas pocas libras de carne, ¿cierto? Después de la muerte, el cerebro de Adán se desintegró y junto con él, todo el registro de su vida. Sin embargo, Dios tenía una copia de seguridad almacenada en el cielo. Así como el artista reproduce en el vidrio pulido un cuadro verdadero del rostro humano, así también los ángeles de Dios registran minuciosamente en los libros del cielo una representación exacta del carácter de todo ser humano, dice Elena de White en Los lugares celestiales. Vamos a examinar 3 temas bíblicos que son simultáneamente muy importantes. Primero, el estado de los muertos, el juicio investigador previo al advenimiento y la segunda venida de Cristo, de Jesús. Estas creencias están estrechamente vinculadas y es muy importante que no malinterpretemos ninguna, porque si malinterpretamos una va a llevar a malinterpretar las 3. Así que vamos a hablar de esto. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Sí, quizás más que voy a intentar hablar un poquito del libro de la vida y los datos, o del juicio, ¿no? Datos curiosos que hay, por ejemplo, en 1700 se enjuiciaban animales, súper extraño. Se hacían juicios por, imagínate, animales que asesinaban formalidades y algunos eran torturados y asesinados como lo hacen, pero algunos eran juzgados por ser herejes. Qué locura pasaba en ese tiempo. Algunos fueron enjuiciados por zoofilia o por practicar alguna cosa con algún humano. Pero mira, también hay unos juicios en la historia que son muy extraños. Por ejemplo, el primer juicio en un monasterio que lo hizo la Inquisición en el siglo XVII, el monasterio de Castilla, perdón, fue el más importante en el siglo XVII, pero este fue hecho en 1485. Ahí se enjuiciaron a 27 frailes que fueron acusados de judaizar, ¿no? De enseñar cosas que ellos ya no hacían como cristianos. También hay un juicio muy interesante que es... en pleno siglo XX salió una ley llamada Ley Butler, y se enjuició a Scopes Monkey Trial. No me sé estas cosas de memoria, ya lo estoy leyendo, pero
se enjuició a esta persona en el colegio de Tennessee enseñar sobre la evolución. Y esta, la ley Butler, era una ley que prohibía enseñar cualquier cosa que fuera en contra de la historia de la divina creación del hombre. Y muy interesante, muy, muy interesante. El señor se llamaba John Scopes, fue el que fue enjuiciado. Y, digamos, una noticia muy extraña es que el 2014, primera persona que se mete presa por rumores en un blog. Hoy día ya quizás más común, pero en ese tiempo no tanto. Y bueno, el libro de la vida, el libro de la muerte, yo conozco el libro de la muerte, ¿eh? Yo estuve en una exposición del Antiguo Egipto y leí el libro de la muerte. Lo escribió un amigo. Pero es un libro que me parece que habían dos. Y uno era como un obituario, que es donde se anotan los nombres de las personas muertas, y otro, que era el más extraño, era el procedimiento que hacían los egipcios, ¿no? Que ellos creían en la magia y el procedimiento que se hacía con el cuerpo de las personas después de muerto, que hoy día se conoce como la momificación. Pero el libro de la vida, ¿qué tiene en común con todas estas cosas? O los juicios, que hay registros. Por eso existe el libro de la vida. Por eso existe el libro o está dentro del contexto de juicio. Entonces esto vamos a estudiar esta semana, ¿no? El juicio y el libro de la vida. ¿Qué relación tienen? ¿Qué significan? Ahora viene, escribe. Vamos a leer primero Daniel 7 del 9, 10 y el 27. Dice así. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. El 27 dice, y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Mati, ¿qué te pareció la lección de este sábado? De esta semana, perdón. Bien, en mi comentario quiero hacer dos alusiones. La primera es sobre estos sefer, estos libros. ¿Por qué la Biblia habla de libros? ¿Por qué la Biblia habla de los sefer? Bueno, aparecen en varias veces en varias partes de la Biblia estos libros. La primera, quizás, y más importante, es con Moisés, ya cuando él pide ser raído de ese libro. Pero hay que entender que estos libros que están en el cielo tienen una función, ¿no? Y su función son ser un registro. Pero ¿por qué un libro? ¿Fue un libro? En realidad las visiones serán así tal cual nosotros las leemos, porque tienes que pensar que era Daniel. Daniel no existía en los libros en el tiempo, o quizás, no sé, el libro más antiguo que conozco no es tan antiguo. ¿Qué encontré mejor? Entonces, Leo, Daniel, si existían los libros, claro, Daniel puede haber visto uno, ¿no? Pero lo más probable es que tiene que haber visto un tipo pergamino. Ay. Los pergaminos tienen que haber sido abiertos para él. ¿O qué tipo de tecnología? Nosotros no sabemos, ni conocemos la tecnología del cielo. No la hemos visto y quizás era una tablet o algo mucho más valioso o más importante o más poderoso que una tablet. Entonces él con sus elementos describe, ¿no? Son libros. Y dice, los libros fueron abiertos. Entonces, primero que nada, no sabemos si son libros. Segundo, que me gustaría aportar, que yo creo que es muy importante, es que estos libros aparecen en un montón de lados. Por ejemplo, Moisés, en Éxodo 32 dice que si el Señor quiere quitarlo a todos, mejor lo quita a él, y lo raya, dice, y ráyame de tu libro, elimíname de tu libro. O sea, la existencia o el conocimiento de los libros es antiguo, no es algo moderno para nosotros o solo profético, sino que ya existía. Es más, hay una frase muy extraña que dice el Salmo 139, el verso 16. David dice que él ya lo conocía desde el vientre y todo, y dice, todas las cosas ya estaban escritas en los libros. Entonces como que uno dice, bueno, están registrando, ya estuvieron escritos. Digamos que la omnipresencia, en la omnisapiencia de Dios, esas cosas no es una discusión, ¿no? Para la omnisapiencia de Dios, pero sí para nosotros. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero con esto terminar, no es mi comentario. ¿Cuál es el propósito final de estos libros? ¿He escuchado?
a teólogos decir que el propósito final de estos libros es todo lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque estos libros va a quedar registrado todo lo que sucedió. Y esto va a significar que va a ser la marca por la eternidad, no solo nosotros como personas, sino que los libros. Ahora, y esto te hace reflexionar como filosóficamente, o sea, ¿por qué el hombre viene a la Tierra? Hace poquito salió parece que lo había comentado, no lo recuerdo, una película Soul que intentaba explicar la preexistencia del hombre, que es una idea mormona, o sea, el autor es mormón. Esto sale en el libro en la estudio, ahí lo saqué. Y él intenta explicar la preexistencia porque los libros o el libro del mormón, supongo yo, porque no lo he leído, lo dice el reportaje, habla de la preexistencia del hombre, que él vivió siempre y fue escogido y fue enviado a la tierra. Yo no creo eso, ¿no? Yo creo en la preexistencia de Jesús, de Dios, pero no la del hombre. Entonces yo digo, ¿cuál es el propósito de que el hombre viniera a esta tierra? Imagínate, ¿por qué no fuimos ángeles? ¿Por qué no fuimos a un planeta que está tranquilo, sin pecado? Y es porque tú eres una persona escogida para ser un estandarte en la eternidad. Para ser un símbolo de lo que fue la redención que dio Jesucristo por ti. Entonces, estos libros significan esto, ¿no? El registro de esta historia. Yo no creo que en los 1000 años vamos a olvidar, si olvidar no significa perdonar. Perdonar es sumamente diferente. Quizás dice que Apocalipsis que va el Señor a enjugar toda lágrima porque vamos a tener un proceso de sanación. Y estos libros tienen mucho que ver con eso, ¿no? Estos registros. Y son 3 libros, ¿no? Está el libro de la vida. Imagínate el nombre, a mí me encanta, por eso delante hablaba del libro de la muerte. Porque el libro de la muerte, incluso hay una película, me parece que se llama el libro de la vida, ¿no? Que trata de muertos, parece, no sé. Pero mira el nombre precioso del libro. El libro de la vida del Cordero. A mí, yo como lector, me dan ganas de que va a tratar esta cuestión. O sea, debe ser un libro súper importante. Pero quiero decir eso, que tú y este libro son registros de estandarte de lo que pase, de lo que pasó en esta historia de redención por la eternidad. Ese es el propósito del libro. Y está obviamente registrado lo bueno, no sé si va a quedar para siempre lo malo, pero por sobre todo está el libro registrado con los nombres de aquellos que son justos. Y esto causa un problema con filosofías nuevas que incluso dentro de la iglesia, el universalismo que dice que todos se van a salvar. ¿Y por qué dice que algunos van a ser quitados del libro de los justos? ¿Van a ser salvos pero no van a estar inscritos en el libro? Entonces, bueno, es un problema para ellos, no para mí, pero digo esto, este libro tiene un propósito final y tiene que ver con el juicio, ¿no? O sea, si todos vamos a ser salvos para el universalismo, ¿para qué hay juicio en la Biblia? No sirve de nada, es absurdo. Pero este es el propósito del libro. Eso, Titi. Muchas gracias, Mati. Me gustaría primero recomendar que como adventistas del séptimo día podamos estudiar un poco más sobre el juicio investigador. Sinceramente, yo siento que nací en la iglesia y todavía tenía muchas dudas antes de esta lección. Hay ayuda en la fe de Jesús. Podemos leer Apocalipsis 20 completo para ver el orden en el que suceden las cosas. En mi Biblia sale atrás, son creencias esenciales. Y hablaba del juicio investigador y tenía muchas respuestas muy lindas y bastante consoladoras, sinceramente les digo. Así que con esa recomendación, en Apocalipsis 20 muestra el orden de lo que va a ser el juicio investigador. Muestra las 3 fases que va a tener y todo lo que va a conllevar que nosotros vamos a estar pasando. Lo que pasa con los justos, lo que pasa con los que no están justos. Entonces es súper importante para nosotros saber esto y darnos cuenta de qué va a pasar con los muertos. ¿Van a salir del sepulcro en algún momento? ¿Van a estar siempre en el sepulcro? ¿En qué momento nos vamos con el Señor? Entonces no hay que confundirnos que primero viene la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y trata el caso de los que profesaron ser leales a Él. En 1 Pedro 4:17 dice, primero comienza por nosotros. Después se trata el caso de los infieles y los ángeles rebeldes, ¿cierto? Pero este caso, ¿quién lo ve? Lo ve Cristo y lo ven los redimidos durante el milenio. Entonces aquí ya pasó la primera resurrección, ¿cierto?, de los justos, que es donde nosotros anhelamos resucitar. Después, en 1 Corintios 6 del 2 al 3 dice que los santos han de juzgar al mundo y también dice que
hemos de juzgar a los ángeles. En Apocalipsis 24 dice que prácticamente los mártires volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Y después terminaría con la tercera fase, que es la ejecución del juicio. Ya se juzgó a todas las personas, entonces vienen dos casos: la destrucción final de los infieles y la recompensa feliz de los fieles. Apocalipsis 29 dice que descendió el fuego del cielo y los devoró, y Apocalipsis 21:7 dice: el que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi pueblo. Es súper importante que nosotros busquemos constantemente ser de este libro de la vida, de que nuestro Señor nos venga a buscar a nosotros, ¿cierto? Y que sepamos cuál es nuestro papel y saber qué desempeñar. Eso. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría recalcar que el espíritu es más que solo un aliento. Así que vamos a leer algunos versículos. Yo voy a leer 1 Tesalonicenses 5:28. Y dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Otro versículo que también dice algo similar es Gálatas 6:18. Aquí dice: amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. ¡Qué locura! Dicen prácticamente lo mismo, solamente que en uno dice que sea derrame su gracia sobre ustedes y el otro dice que sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Aquí podemos darnos cuenta que no habla de un espíritu o como normalmente lo conversamos, sino que hablaría de la personalidad. En Lucas 8:55, la hija de Jairo dice el versículo: cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, su espíritu volvió. Después, en Hechos 7:59, dice: Esteban exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en Lucas 23:46, Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que está hablando de su personalidad, ¿cierto? Cuando volvió el espíritu a la hija de Jairo, ella volvió recordando todo, ella volvió del mismo momento en el que se había ido. Entonces, Maranata, el Señor viene, ese libro, Elena de White dice: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, aunque no con las mismas partículas de materia o sustancia material que ingresaron a la tumba. Las obras maravillosas de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios y ahí será preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. Y gracias a esto podemos saber por qué Job decía: al cual he de ver por mí mismo, y con mis ojos lo verán, y no otro. Ahora viene aplica. Voy a continuar el texto que estaba leyendo. Dice: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, aunque no con las mismas partículas de materia o sustancia material que ingresaron a la tumba. Las obras maravillosas de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios y ahí será preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero estará libre de toda enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir trayendo las mismas peculiaridades de su individualidad o personalidad, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ninguna ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo del agrado de Él. Me gustó harto esa frase porque ocupa ciencia, habla de partículas. Tenemos de diferentes tipos de átomos. ¿Qué será eso? ¿Qué materia será?
Y allende veremos cómo nosotros, el carácter importó, ¿no? El carácter y la voz también ella dice. La voz será tal que amigo reconocerá amigo. Pero no seremos de la misma materia. Qué bonito. Bueno, agradecemos por esta linda lección, estudiar los libros, el cielo, el juicio. Cosas que son tan valiosas en la comprensión de la vida futura, la vida eterna. Y que, bueno, el Señor nos bendiga, que sigamos estudiando esta lección, aprendiendo con cariño, con respeto, sobre la eternidad, sobre la muerte, la resurrección, y que nos guíe en este estudio. Titi, muchas gracias. Que tengas un lindo fin de semana. A todos nuestros oyentes, recuerden que nos pillan en Spotify y en nuestras redes sociales, ¿ya? Denle mucho cariño a nuestros queridos community managers que de repente tienen momentos difíciles. No todas las semanas son buenas, pero todas las semanas tienen que pasar. Señor les bendiga. Nos escuchamos. Perdón, Titi, la lección de esta próxima semana, ¿cómo se llama? Se llama Los muertos que están delante de Dios. Uy, esa va a ser, parece compleja. Vamos a estudiar esta próxima semana. Que el Señor nos bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.